Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a mi canal Noemí Hernández Arte Estudio, en donde tenemos prácticas de técnicas de pintura y hoy vamos a practicar con el temple de huevo y un dibujo a lápiz previamente hecho. Te recomiendo comenzar primero con amarillo en este caso porque bueno, es el color que tenemos pues más brillante. Entonces si vamos a trabajar en capas te recomiendo que comiences con un color muy claro. El temple de huevo es una técnica muy antigua y en esta ocasión estamos preparando solamente la yema con 5 partes de agua. Aquí te voy a dejar el enlace al video de la preparación por si te lo perdiste. Vamos a continuar con otro color, en este caso elegí un rojo óxido bastante diluido para irlo agregando en capas, en algunas ocasiones encimando en el amarillo. Aquí te vas a dar cuenta que conforme vamos agregando las capas se van creando combinaciones visuales, así que bueno, el rojo y el amarillo harán algunas veces un naranja. Posteriormente agregaré azul para reforzar las sombras y crear mucho más volumen y contraste. Igual te recomiendo que lo vayas haciendo en capas muy delgadas para que se vayan encimando en los amarillos y en los rojos que ya habíamos colocado. Para que los colores no se nos ensucien, estoy utilizando un pincel diferente para cada color. También estoy variando los tamaños. Sobre todo si vamos a trabajar áreas más grandes, te recomiendo que uses algún pincel plano o cuadrado. Y ya para los detalles, pues te ayudes de un pincel con punta, ¿no? O uno redondo. Como puedes ver, el trabajo es ir agregando y agregando cada vez más capas. Conforme más capas aumentes, va a irse cubriendo mucho más el blanco del papel y el color va siendo mucho más intenso. Y esto nos ayuda también a crear mucho mayor contraste y mayor volumen. Te recomiendo utilizar un godete también para que no combines los colores y que no le agregues agua para hacer más delgada la capa de pintura, sino que más bien agregues más temple para adelgazar la pintura. Digamos, si tienes pigmento, más bien agrégale más temple de huevo, más preparación para que se haga mucho más translúcida la capa. El temple de huevo es una técnica muy económica y además muy rendidora. La verdad es que un bote de pigmento te puede durar muchísimo tiempo y pues como puedes ver solo necesitas un huevo para hacer una preparación que te puede durar para muchísimos dibujos, muchísimos cuadros. Nada más te recomiendo guardarlo en el refrigerador y bueno, a lo mejor tenerlo solo una semana y ya después cambiarlo, ¿no? Volver a hacer otra preparación si quieres continuar pintando con temple. Cuando el temple se echa a perder, pues obviamente tiene un mal olor y además empieza a ser viscoso. Así que bueno, cuando detectes así un mal olor, te recomiendo que ya no lo utilices. Para conservarlo mejor, le puedes echar unas gotitas de vinagre a tu preparación y esto te va a ayudar a que no se descomponga tan rápidamente. Pero bueno, te reitero la recomendación de que a lo mucho lo tengas una semana en el refrigerador. El temple puede compararse a la técnica de la acuarela, sin embargo es mucho más cubriente. Esto es que pues no lo puedes hacer muchísimo más espeso en una intención o mucho más diluido, entonces puede cubrir muchísimo más.
Además se combina bien con el blanco, esto es que puedes lograr unas combinaciones pues más blanquecinas o unos colores más pálidos. Aunque es importante respetar las zonas de luz para que no pierda la luminosidad tu dibujo, tu pintura, sí puedes utilizar blancos encima, sí puedes crear después unas mezclas con blanco y enfatizar las luces. Espero que este video te haya gustado, te haya servido y te invito a que te suscribas para otros videos y tutoriales de técnicas de pintura. Hasta luego.